como dice ahí, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Lo que nosotros no vemos, Dios sí lo ve en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todos busquemos Mateo 19:26. Nos ponemos de pie. Amén, gloria al Señor. Cuando ya lo tengan me contestan con un amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Sea Cristo glorificado. Amén, gloria al Señor. Amén. Su palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su pueblo dice: amén. Todos juntos. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Gloria a Dios. A ver, niños, ¿qué dice aquí? ¿Cómo es el tema? El poder. Amén. Como leímos, ¿verdad? En Mateo 19:26 dijo que para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Amén, gloria al Señor. Dice aquí, con Dios todas las cosas son posibles. Amén. Amén. Mire, muchas de las veces, cuando Dios nos pide hacer algo, pensamos que es imposible, ¿verdad? Pero nos pasa igual que a muchos hombres y mujeres de la Biblia. Y ellos miraban sus limitaciones. Ellos miraban que no podían cuando el Señor les decía que hicieran algo, ¿verdad? Y decían, ¿cómo yo voy a poder? ¿Verdad? Pero como dice ahí, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo que nosotros no vemos, Dios sí lo ve en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, muchos de nosotros vemos, ¿verdad?, las limitaciones, nuestras debilidades y los problemas que podemos tener adelante. Y algunos de ellos dijeron, pero ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Realmente a mí me está hablando el Señor? ¿Realmente? Y uno duda, ¿verdad? Y dice, yo no puedo. Pero como les vuelvo a repetir, dice que para Él todo es posible. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios. Aleluya. A ver, niños, ¿cuántos de ustedes nos sentimos así, incapaz, que no podemos, a veces cuando estamos en la escuela y dicen, oh, vamos a presentar algún examen, y ustedes dicen, pero esto no lo estudié, o esto yo no sé cómo hacerlo? ¿Cuántos nos hemos sentido así? Amén. ¿Verdad? Uno dice, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cuántos se han sentido así? Amén. Sin pena, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice aquí? Incapaz. ¿Y ustedes por qué creen que se siente incapaz, verdad? Aquí, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven ahí? Sí, en la primera, ¿qué ven? A ver. Un niño que va a presentar un examen y que no lo puede hacer y está preocupado. Sí, muchos nos preocupamos, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nosotros pensamos en nuestra mente cuando el Señor nos dice, oh, quiero que hagas algo. Muchas veces nosotros nos sentimos así preocupados, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo lo voy a hacer? Pero para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Amén. Amén. Aquí, miren, en esta imagen, que uno de los niños que pueden ver ahí. Sí, pero ¿por qué él se siente incapaz? ¿Qué es lo que le mandaron a hacer ahí? Y ustedes a veces cuando lo pasan ahí al pizarrón se sienten así, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Algunos, ¿verdad?
Porque yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y me decían, pasa adelante, yo iba hasta temblando, porque digo yo, ¿cómo voy a poder resolver esto? Muchas de las veces porque no poníamos atención también, ¿verdad? Entonces, en esta tercera que vemos aquí, que ella no puede, ¿verdad? Dice, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y su cabecita está hecha un nudo. Dice, ¿cómo? Ya no sabe ni dónde empezar, ni cómo terminar, ni cómo hacerlo de en medio, nada. Amén. Entonces, a ver, les hago una pregunta. ¿Cuántas veces has dicho no puedo antes de intentarlo? Amén. Entonces yo les pregunto, ¿por qué se sienten así si no lo han intentado todavía? Primero tenemos, ¿verdad?, que intentarlo y ponernos en las manos del Señor y decirle, Señor, yo no puedo con esto, pero yo sé que tú vas a poder. Amén. Entonces hay que poner nuestra confianza en Dios. Muchas veces es difícil, pero para Él todo es posible. Aunque nosotros no lo veamos, Él ya conoce todo, ya conoce nuestro futuro, qué nos va a pasar y todo. Y nosotros aquí vamos y decimos, Señor, ¿qué puede ser el día de mañana? Y Él dice también, espérate un momentito, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces nos sentimos así, ¿verdad? Que decimos, no puedo. Pero muchas de las veces no es que no podamos, sino que muchas de las veces no tenemos la confianza en el Señor. Amén. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que depositar esa confianza en Él, que creer en nuestro Señor, ¿verdad? Porque Él es el hacedor de todas las maravillas, amén. No nosotros, no es con nuestras propias fuerzas, es con las de arriba, amén. Amén. Entonces, mire, muchos de las hombres y mujeres, dice, muchos de hombres y mujeres de la Biblia se sentían de esa manera. Uno de ellos era, ¿qué dice aquí? Después, Sara, y luego, Gedeón. Muchos de ellos, el Señor, bueno, como por ejemplo Sara, ella se sentía incapaz. ¿Por qué? Porque ella, ¿verdad?, era estéril, ella no podía tener hijos. Y ella quería tener, y ya tenía una edad avanzada, ¿verdad? Y ella decía, ¿pero cómo? Porque el Señor ya le había, ¿verdad?, dicho que ella iba a tener un bebé, ¿verdad? Pero ella decía, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer a esta edad? Pero, como les digo, para Dios, para que lo que nosotros vemos imposible, para Dios es posible, amén. Moisés fue otro, amados hermanos, que Él lo llamó y él dijo, ¿cómo voy a hacer eso si yo ni puedo ni hablar? ¿Verdad? Y muchas de las veces decimos eso nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer si yo no puedo hablar? Pero, amados hermanos, no es con nuestra fuerza, es con la de Dios, amados hermanos, amén. Amén, gloria a Dios. Gedeón también, y ahorita lo vamos a ver, en nos vamos a enfocar, amén. Dios en ellos les mostró que el poder no venía de ellos, sino de Él. Cuando ellos obedecieron y creyeron, Dios abrió caminos donde no los había. Hizo posible lo imposible y mostró su grandeza delante de todos, amén. Como lo hizo con Sara, como lo hizo con Moisés. Y ahorita vamos a hablar lo que hizo con Gedeón, amén. Gloria a Dios. Dice aquí, hoy hablaremos de Gedeón, un hombre que al principio se sintió pequeño, débil e incapaz de hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Aunque tuvo dudas y temores, Dios vio que en él algo que nadie más veía. Y muchas de las veces nosotros nos ponemos así y decimos, ¿realmente yo soy capaz? ¿Realmente yo puedo sobrellevar esto? Pero como dice aquí,
Dios vio en él algo que nadie más veía. Amén. Entonces, a través de la vida de Gedeón, aprenderemos que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a creer en Él. Amén. Veremos cómo Dios transformó su miedo en valentía y cómo le dio una gran victoria cuando decidió creer en su palabra. ¿Cuántos de nosotros, niños, creemos en su palabra? Amén. Cuando nos encontramos, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en un momento difícil? ¿Depositamos esa confianza en Dios? A ver, ¿quién quiere aportar algo? ¿De ustedes, niños? ¿No? ¿No? O, a ver, ¿qué hacen cuando tienes miedo de intentar algo nuevo? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente? A ver, levanten la mano. A ver, ¿Estuardo? ¿Cómo? Y si fallo, se pueden burlar de mí. Ajá, muchos pensamos eso. Porque, ¿saben por qué? Porque no tenemos la mirada en el Señor. Tenemos que tener esa mirada en Dios y decir, Señor, ¿qué dice su palabra en Filipenses 4:13? A ver, uno de los niños, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, sí, amén. Entonces, tenemos, ¿verdad? Que nosotros, eso es verdad. Muchas de las veces nosotros nos sentimos y decimos, ¿qué dirán los demás? ¿Qué van a decir los demás? Pero no tenemos por qué sentirnos así. Porque lo que hacemos, todo lo hacemos para el Señor, no para los demás. Amén. Aleluya. Entonces, a ver, niños, ¿creen que Dios puede ayudarte aún cuando sientes que no puedes? ¿Quién responde? ¿Estuardo? Sí se puede porque para Dios todo es fácil, pero para el hombre es todo imposible. Ajá. Sí se puede, amén. Y a veces, si nos encontramos en esa situación, le decimos nosotros, Señor, ayúdame. Señor, toma el control de eso. ¿Lo decimos? Amén. Amén. Entonces, realmente es difícil a veces, amados hermanos, creer cuando no hemos visto nada. Es muy difícil. Pero nosotros, aquí en su palabra, está sus promesas, todo. Pero aunque no lo veamos, tenemos que creer en Él. Porque de Él, amados hermanos, Él es el que puede hacer todo posible. Amén. Entonces, dice que veremos cómo Dios transformó su miedo en valentía. Muchos de nosotros sentimos ese miedo, tal vez como los niños, ¿verdad? Cuando van y les toca una presentación en la escuela, a veces por ejemplo, a veces no me presentaba. ¿Por qué? Porque me daba miedo. No quería ni pasar adelante. ¿Por qué también? Porque yo sabía que me iban a preguntar algo. Y muchos nos sentimos así, ¿o no, niños? ¿Verdad? Entonces, pero, como les digo, el miedo hay que entregárselo al Señor. ¿Amén? ¿Preili? ¿Quieres aportar algo? Es cuando tú aprendiste algo en la escuela y que te llamen al frente y que lo tengas que explicar y que te olvidaste. Amén. Muchas de las veces nos pasa así. Y cuando, digamos, estamos en escuelita dominical y los pasamos enfrente, ustedes a veces no quieren ni pasar, ¿verdad? Pero no es porque no quieran, es porque dicen, ay, pero ¿cómo lo voy a hacer? Se me olvidó, como decía la hermanita, ¿verdad? Entonces, pero Dios transforma, amados hermanos, ese miedo en valentía. Amén. Y cómo, entonces, en valentía, y cómo le dio una gran victoria cuando decidió creer en su palabra. Entonces, Gedeón
decía, pero ¿cómo lo voy a hacer yo? Él se sentía pequeño, él se sentía débil, él sentía que no podía. Pero él hizo lo que Dios, aún él con dudas, amados hermanos, aún él con dudas, él lo hizo porque así Dios se lo pidió. Y ahí hay algo clave, él obedeció a la voz de Jehová, amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando de lo que es un poquito el contexto, ¿verdad, niños? Lo que es un poquito de cómo Dios llamó a Gedeón, ¿verdad? Amén. Vamos a Jueces. Gloria a Dios. Jueces 6. Dice Jueces 6.1. Dice, uno de los niños, si me lo quieren leer, Jueces 6.1, Samantha. Jueces 6.1 se declara Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en mano de Madián por 7 años. Amén. Dice que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Imagínense, estar en manos de un pueblo, ¿verdad? Que los estaba también como esclavizando, ¿verdad? Quitándoles todo lo que ellos tenían. Entonces sigue diciendo, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas, dice, se hicieron cuevas en montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Qué quiere decir eso? Yo puse esta imagen, ¿verdad? Pero no sabemos cómo se ha de ver visto, ¿verdad? En esos tiempos, pero ellos dicen que ellos hicieron cuevas, hicieron cavernas, hicieron estos lugares para poder esconderse de las manos de los madianitas, porque sabían que ellos les iban a hacer algo, ¿verdad? Entonces, dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, dice. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Qué ven en esta imagen? Niños, ¿qué ven aquí? ¿Isaí? Que un hombre con una ovejita allí que se estaba llevando a la comida. Sí, como decía, ¿verdad? Aquí ellos se estaban llevando, ¿verdad? Todo lo que el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenía. Se llevaban sus ovejas, se llevaban sus frutos, se llevaban todo lo que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor, ¿verdad? De Jehová. Amén. Entonces, y más adelante, ¿verdad? Que dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, dice, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de las manos de los egipcios y de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Amén. Pero más adelante dice en el 11, ¿quién me lee 6:11? Jueces 6:11, Fredito. Jueces 6:11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina
que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiesrita, y su hijo Gedón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconder de los madianitas. Amén. Entonces dice que el ángel de Jehová vino, ¿verdad? Él estaba allí, él estaba trillando, ¿verdad? Él estaba sacudiendo el trigo, ¿verdad? En el lagar. Y muchos de nosotros nos podemos asustar, ¿verdad? Y podemos decir, pero ¿quién es este, verdad? Muchos podemos decir, ¿por qué? ¿Quién es él, verdad? Pero él no se asustó, ¿verdad? Él dice que se le apareció y le habló, ¿verdad? Y le dijo más adelante, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Pero miren lo que dice aquí. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Aquí viene una duda por parte de Gedeón, ¿verdad? Porque él dice, ¿cómo me va a hablar a mí? Si todo lo que está pasando, ¿verdad? Israel, el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero es Dios el que hace las cosas, ¿verdad? Entonces, Dios dice que le dijo que un día, entonces, mientras Gedeón estaba escondido trabajando para que los madianitas no le quitaran el trigo, Dios lo llamó para salvar a Israel, pero Gedeón tuvo miedo y dudó porque pensaba que era muy pequeño e incapaz para esa tarea. Y muchos de nosotros nos sentimos así. A veces niños, cuando les dejan tareas en su casa, muchos dicen, papi, ayúdame, ¿verdad? O mami, ayúdame. ¿Por qué? Porque sabemos que ustedes sienten que no lo pueden hacer, ¿verdad? Pero lo han intentado a veces hacerlo solos cuando les dejan alguna tarea o algo. Sí, ¿verdad? Muchas de las veces y a veces no. A veces dudamos y decimos no puedo, y decimos eso antes de intentarlo. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces, así mismo se sentía Gedeón, ¿verdad? Luego, en esta imagencita, ¿verdad? Dios le pidió que derribara los ídolos de Baal, ¿verdad? Eso Jehová le estaba pidiendo a Gedeón que derribara todo, porque ellos estaban, ¿verdad?, en idolatría. Entonces Dios les pidió que derribaran todo ese ídolo que tenía, ese ídolo de Baal, ¿verdad? Pero él tuvo miedo y él dijo, pero ¿cómo? No puedo, ¿verdad? Pero aunque él tuvo miedo, él obedeció. Entonces nosotros también tenemos que obedecer, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces Gedeón obedeció. Más tarde Dios comenzó a prepararlo para reunir hombres y liberar a Israel. Aún con dudas, Gedeón buscó la dirección de Dios y Dios le mostró que estaba con él. Amén. Dice, Dios puede usar a personas comunes y con temores para hacer grandes cosas cuando creen en Él. Amén. Aleluya. Dice aquí, cuando el ángel de Jehová se apareció a Gedeón, le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Sin embargo, Gedeón no se veía como Dios lo veía. En lugar de sentirse valiente, se sentía débil, pequeño e incapaz. Por eso comenzó a cuestionar y dudar del llamado de Dios. Él miraba sus limitaciones, pero Dios miraba el propósito que tenía en su vida. Amén. Entonces, como a todos los que estamos aquí, a los niños, a todos los grandes, ¿verdad? Nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Nosotros no lo vemos porque ponemos esas limitaciones, pero Dios es el que sí lo ve. Él sabe lo que nos va a pasar a nosotros. Él sabe por qué
Porque aquí no estamos nosotros por casualidad. Ustedes, niños, no están por casualidad. Dios los puede usar, les puede enseñar su palabra, ustedes van a predicar su palabra, imagínense. Pero ¿qué? Tienen que obedecer, ¿verdad? Tienen que obedecer para que Él haga grandes cosas, ¿verdad? En su vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice aquí, muchas veces dudamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos invade la duda porque vemos nuestras limitaciones, pero lo que nosotros no vemos en nosotros mismos, Dios sí lo ve. Él conoce el propósito, Él conoce el potencial y el llamado que ha puesto en nuestras vidas. Amén. ¿Quién de los niños, a ver, me busca Lucas 5:8? ¿Quién ya lo tiene? La palabra se lee honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su letra dice: Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Allí, ¿verdad? Pedro se sentía, ¿verdad? Pedro reconoció al instante, ¿verdad? Y dijo, él reconoció esa pequeñez, porque sabía que estaba con Jesús, ¿verdad? Él había visto lo que Jesús había hecho, amén. Y él decía, o sea, ¿cómo o sea, le estaba diciendo que se apartara de él. O sea, él se sentía pequeño, ¿verdad? Él sentía que no podía, amén. Pero miren lo que dice más adelantito, dice, ¿qué dice Lucas 5:10? Si lo tienen ahí abajito. Lucas 5:10. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén, gloria a Dios. Ya ven lo que Jesús le dijo, ¿verdad? A Pedro, que no temiera. Y él estaba, o sea, él se sentía con ese temor. Pero Jesús le dijo que no tuviera temor, ¿verdad? Porque él iba a ser pescador de hombres. Él solo veía hasta donde él podía llegar. Pero Jesús vio más allá de lo que él no podía ver, amén. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso. Muchas de las veces nos llega la duda como a Pedro, pero Dios, Jesús es el que tiene la única respuesta, amén. Vamos a ver, busquen uno de los niños, de las niñas también, Jeremías 1:6. A ver, vamos a dejar que una de las niñas aquí participen también. Amén. Samantha. Jeremías 1:6, le honra al Padre y al Espíritu Santo. Y yo dije al Señor Jehová: he aquí, no sé hablar porque soy niño. Amén. Y muchas de las veces, ¿verdad? Decimos, no, ¿cómo voy a hablar? ¿Verdad? O ¿cómo voy a decir las cosas? Porque soy un niño. Jeremías lo estaba diciendo ahí. Pero, como les digo, no es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios piensa de nosotros. Amén. Miren lo que dice Jeremías 1:7. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Imagínense la respuesta que Dios, que el Señor, ¿verdad?, le dio a él. Digo, que
lo puede hacer, amén. Por eso dice su palabra que para nosotros lo que vemos imposible, para Dios es posible, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Vamos a ver si alguien busca Éxodo 4:10, o si lo leen desde aquí, un niño. ¿Quién lo tiene? ¿Estuardo? La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil hablar, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en la habla y torpe de lengua. Amén. Él ahí estaba viendo que él se preguntaba, pero ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo yo voy a ir a hablar delante de Faraón, verdad? Él se preguntaba eso, pero el Señor, ¿qué le dijo? Dice, Jehová le respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Dice, ¿no soy yo Jehová? Imagínense, o sea, allí no es de depender de nosotros mismos, sino depender de Jehová, amén, porque Él es el que tiene control de todo. Nosotros no tenemos control de nada. Él es el único que tiene el control, amén. Gloria a Dios, amén. Amén. Entonces, lo que vimos antes, ¿verdad? Era eso, ¿verdad? De cómo hombres se sentían incapaces y todo eso, pero para Dios todo es posible, amén. Entonces, allí en Jueces, más adelantito, Jueces 7, se relata, ¿verdad? De cómo Jehová le dijo, ¿verdad? A Gedeón, que cómo Jehová escoge a los que irían con Gedeón, ¿verdad? Habían 32,000 hombres, ¿verdad? Imagínense todo ese ejército. Ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Verdad? Habían bastante. Y también, o sea, con los que se iban a enfrentar, dicen que eran como la arena del mar. O sea, imagínense, uno agarra uno agarra un puñito, pero ese puñito tiene unas diminutitas y, ¿sabe? Uno termina de contar uno, ¿verdad? Entonces, imagínense, pero Jehová dijo, pero son muchos todavía esos 32,000, ¿verdad? Él dijo, yo no lo voy a hacer que vayan a pelear con esos 32,000 hombres, no. Entonces, Jehová los empezó, ¿verdad? A que ellos, a que los empezó a disminuir por medio de, como se les puede decir, por medio de unas pruebas, ¿verdad? Que Él le hizo. Entonces, vamos, dice a Jueces, en el 7, dice aquí, Jueces 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Por eso les digo, él decía, no, esos son muchos para que vayan a pelear con ellos, ¿verdad? Ahora pues, dice, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces todos los que temieron se fueron y solo quedaron de todos ellos, solo quedaron 10,000. Pero aún así el Señor Jehová decía, no, todavía eso es mucho para mí, ¿verdad? Entonces dice, a más abajito, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, como ven aquí,
en esta imagen. Entonces Gedeón los llevó a las aguas, dice, y allí te los probaré, dice. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo diga. Este varón no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con su mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Amén. Entonces Jehová había escogido a ellos, ¿verdad? Que se habían llevado el agua con sus manos a la boca, no los que se habían puesto así hasta abajo, no. ¿Por qué? Porque Jehová estaba viendo de que ellos estaban atentos a lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, y ellos estaban como si nada, saciándose del agua. Pero Jehová estaba buscando esos hombres que se vieran, ¿verdad? De que iban a pelear, ¿verdad? Que estuvieran atentos a lo que se iba a presentar. Amén. Entonces, amén. Entonces, Gedeón se ha de haber preguntado, pero